Buenas tardes y muchas gracias un día más en esta tercera conferencia sobre Hernán Cortés. Bienvenidos todos. Esta tercera conferencia, como conocen todos bien, la va a dar don Javier Puerto, que es académico numerario de esta casa, y normalmente la costumbre es que cuando habla un académico de número de la corporación no hay presentación especial, porque ya después de muchos años la mayoría de las personas que son asiduas aquí, y les agradecemos mucho esa asiduidad, pues les conocen. Pero en este caso, pues voy a decir unas brevísimas palabras para seguir el ritmo de este ciclo que hemos ido presentando conferencia a conferencia. En Javier Puerto, que gran investigador, gran profesor y gran conferenciante, como ustedes habrán podido ver más de una vez, es además de numerario de esta casa, lo es también de la Real Academia de Farmacia, de la que es bibliotecario y conservador de su gabinete de recuerdos. Qué bonito nombre. El gabinete de recuerdos. Y es igualmente también académico de número de la Academia Internacional de Historia de la Farmacia. Y luego tiene numerosos nombramientos y elegido como socio de honor, como académico, en todas las academias que tratan de historia de la farmacia y de la ciencia, de la que él es especialista, de Italia, de México, de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes, y galardonado con todos los merecimientos, con medallas, con distintas condecoraciones del Colegio de Farmacéuticos de España y del Mérito Naval. Es además, como también conocen, catedrático en la Universidad Complutense de Historia de la Farmacia y, desde luego, un gran especialista en la historia de la ciencia. Catedrático desde 1986 y director del Museo de Farmacia Hispana. Prácticamente por esas fechas nos conocimos con motivo de la exposición que algunos de ustedes, los mayores, recordarán, de 1988 sobre Carlos III en Madrid y en Barcelona, una exposición histórica que supuso para todos los que intervinimos un antes y un después. Pues para esa exposición ya recurrí a don Javier Puerto para que nos prestase algunas de las piezas maravillosas que ha ido recopilando, y es una acción verdaderamente notable en esa farmacia, en ese museo de farmacia. Y desde entonces, en todas y cada una de la decena larga de exposiciones históricas que hemos hecho en estos años, Javier Puerto ha sido generoso colaborador, excelente autor, colaborador y generoso prestador de piezas muy importantes, excelente autor de capítulos imprescindibles en esos catálogos de esas exposiciones. Algunos de esos catálogos fueron especialmente premiados y agotados, desde luego, en sus tiradas sucesivas. Y además es un gran amigo que combina el ingenio y el humor con su sabiduría y bonhomie. Hoy nos hablará de un tema fundamental que quiero resaltar porque Javier Puerto está en la línea, en esa historia de la ciencia de la que es especialista, en la línea de mis grandes maestros, tanto de Díez del Corral como sobre todo de Maravall, de don José Antonio Maravall Casesnoves, también académicos de esta casa, que se ocupó especialmente, que fue además maestro a su vez de otro
gran historiador, de López Piñero, que empezaron a cambiar un poco el sentido que había de la historia de la ciencia en España. No hace mucho, en una revista de Occidente dedicada a este tema, pues el año 2017, dos eminentes historiadores de ciencia, actuales, más jóvenes, hablaban de la autocrítica que tenían que hacer al haber considerado la ciencia ibérica y las narrativas históricas sobre la ciencia histórica, sobre la ciencia ibérica, como algo menor. Pues bien, Javier Puerto desde el principio nos explicó muy bien y lo mantuvo de una manera pionera cómo la ciencia ibérica, las grandes potencias marítimas que en el siglo XV fueron Portugal y España, son pioneras en el comienzo de la ciencia moderna. Y que un poco la imagen, de nuevo la imagen anglosajona, hemos hablado varias veces ya en estos días de ese tema, que incluso cronológicamente retrasan como la ciencia moderna, el momento mágico, desde luego, del siglo XVII, de las ciencias matemáticas a las ciencias físicas, no se había podido llegar a eso si no hubiera habido antes toda la trayectoria de ciencias experimentales, de las ciencias de la vida, que también conoce don Javier Puerto. Es decir, la navegación, la cosmografía, la farmacopea, la historia natural, la etnología, todas esas prácticas empíricas y científicamente ordenadas, serían imposible haber hecho el gran desarrollo científico que conocemos y que en el 17 y 18 y hasta ahora somos deudores de todo ello. La construcción de naves, la propia navegación, el uso de técnicas astronómicas para localización geográfica, toda la astronomía y medición tiene su origen en ese momento del siglo XV que estamos estudiando, del siglo XV y XVI. La necesidad de cronómetros precisos, la necesidad de poder medir la longitud en el mar, que se convirtió en un asunto de Estado y muy importante. Y esa relación entre ciencia y descubrimientos y exploración, esa noción de experimentación y observación científica que tienen estas ciencias experimentales, estas ciencias de la vida, son absolutamente necesarias y son, como antes mencionaba Manavalcas, no es lo justo en un momento, en que un gran país, un gran imperio se está desarrollando y necesita nombrar y clasificar. Las ciencias, por lo tanto, comienzan desde entonces y hasta ahora. Javier Puerto siempre expuso lúcida y objetivamente esa historia real de la ciencia, sin caer en lo que los historiadores que antes comentaba en ese número especial de Revista Occidente decían que se habían caído ellos mismos en un esencialismo nacional, en el sentido de pensar que solo ciertos países eran aptos o ciertas nacionales eran aptos para las ciencias. Todo lo contrario, demostraron con rigor científico que formamos parte, como no podía ser menos, de toda esa trayectoria importante occidental. Y ya les dejo con la palabra de don Javier Puerto y muchas gracias de nuevo por pertenecer aquí. Gracias. Excelentísima señora directora, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento hacia la directora. Ya han visto ustedes que tenemos una relación dilatada en el tiempo. En mi caso,
está fundamentada en el respeto intelectual y en la admiración personal y en el suyo en la generosidad. Digo esto porque podría decir a continuación, he dicho y se acabó la conferencia. Nos la ha dado doña Carmen Iglesias y les puedo asegurar que yo no la he hablado de lo que iba a hablar y no ha leído nada de lo que... Entonces, pues siempre me deja verdaderamente sorprendido. Muchas gracias también al Ministerio de Cultura, que es el que financia este ciclo de conferencias, y muchísimas gracias a ustedes que me acompañan. Intentaremos entre todos no disolvernos en el calor hoy aquí, pero les agradezco muy sinceramente que estén hoy aquí para escuchar algo sobre Hernán Cortés. De Hernán Cortés, ya pueden suponer, voy a hablar relativamente poco, pero sí de la impronta que este conquistador dejó primero en Nueva España y por extensión en toda Hispanoamérica o en Iberoamérica, como ustedes quieran. Cuando yo iba al colegio se hablaba de lo que habían dejado los españoles en América tras la conquista. Se hablaba en primer lugar del idioma, el español. Hoy en día sabemos, y se ha repetido aquí varias veces, que el español nunca fue impuesto, que evidentemente los indígenas intentaban hablar español para entenderse con las personas que gobernaban aquellas tierras, pero los misioneros no querían, preferían intentar convertir a los indígenas en sus propias lenguas, y por eso nos hablaban el otro día del gran número de diccionarios que hay de lenguas indígenas. Eso sigue siendo así, solo que sabemos alguna cosa más. Muchas gracias. De lo segundo que se hablaba cuando yo iba al colegio era de la religión. En la actualidad, pues, quitando la importancia política y aglutinadora que tuvo la religión, lo que no se puede dejar de hablar desde una perspectiva laica, pues son la serie de valores que introdujo la religión, que introdujo en América de la misma manera que lo había introducido antes en Europa. La primera de ellas es la dignidad humana. De esta manera, de formas torcidas o no torcidas, con exageraciones de algunos de los de Fray Bartolomé de las Casas, pues en ese imperio no hubo esclavos. Cosa que es llamativa para con los demás imperios que habían sucedido hasta entonces y que son contemporáneos. En ese imperio se aceptó el mestizaje, también por razones de tipo religiosa. Se casó a todo aquel que vivía con quien fuera. Y en ese imperio los naturales fueron ciudadanos de Castilla, ciudadanos de España, en lo que en 1812 se daría españoles del otro lado del Atlántico. Entonces, bueno, son unas cosas que a uno le hacen reflexionar, porque ya saben que siempre se dice que es que nosotros no estuvimos allí, pero sí nuestros antepasados, y yo sinceramente me siento solidario con ellos y les voy a dar una serie de razones, pues para no sentirse en absoluto tristes, sino en ocasiones orgullosos e incluso en ocasiones contentos. Hubo algunas cosas complejas desde el punto de vista de la guerra, etcétera, pero todas esas cuestiones deben de estudiarse comparándolas con lo que pasaba con otros imperios y con lo que pasaba en Europa. Y lo hago también que apago la luz. Pero bueno, no, ya está otra vez encendida. Con lo que pasaba en otros imperios y con lo que también ocurría en Europa. Y verán ustedes que lo peor que se puede hacer es presentismo.
Es decir, juzgar desde el presente lo que pasó, en este caso concreto, en el Siglo de Oro. Y una tercera cosa que no entendía yo mucho, y no creo que entendiese nadie, y que ahora afortunadamente Mario Vargas Llosa ha vuelto a poner en primer plano, es la cultura. La cultura occidental, que Mario Vargas Llosa, en un artículo que publicó en octubre en el periódico El País, decía, bueno, que había situado a todos los hispanoamericanos o latinoamericanos pues en el pensamiento occidental. Dentro de la cultura occidental, que es en principio la cultura griega, todos pensamos siempre en las humanidades, pero dentro de la cultura está la ciencia. Ha estado siempre, desde el momento mismo de su formación, desde el mismo instante de su formación. Y esa es otra de las cosas que no exactamente con Hernán Cortés, pero sí Hernán Cortés de una manera muy decidida llevó al Nuevo Mundo. Y aquí hay una cuestión que es peliaguda siempre, porque a uno siempre queda mal y políticamente incorrecto. Se habla siempre, bueno, no siempre, últimamente se habla del encuentro, etcétera. Iban dos por ahí, pasearon, se encontraron. Igual nos podían haber encontrado ellos a nosotros que nosotros a ellos, en absoluto. Es decir, fue una serendipia, si quieren, es decir, una casualidad, porque Colón no iba a América, sino iba a la India, pero la superioridad tecnológica era abrumadora. Se ha hablado también de la conquista, cómo Hernán Cortés tuvo que hacer una serie de labores importantísimas para conseguir que otros indígenas lucharan contra los mexicas o los aztecas, sin lugar a dudas, por cuestiones de número. Pero su superioridad tecnológica era impresionante. No debemos de olvidar que los aztecas, lejos de ser la Arcadia feliz, eran imperialistas, es decir, tenían un imperio, tenían sometidos a muchos otros indígenas, pero estaban en la edad de piedra, luchaban con armas de piedra. Y los españoles luchaban con armas de hierro, con defensas de hierro, tenían caballería y tenían artillería. Lo que no tenían era fuerza de fuego suficiente como para hacer frente a lo muy pobladas que estaban aquellas tierras. Pero la superioridad tecnológica era impresionante. Dicen, es que esto es patrimonio del Imperio Español, de todos los imperios. Si ven ustedes, y hagan ustedes memoria, un imperio, es decir, una sociedad que predomina sobre las demás, tiene una superioridad científica, tecnológica. Si no tiene un gran desarrollo científico, como fue en el caso de los romanos, si tienen un gran desarrollo tecnológico. Y esa idea de la superioridad científica, que posteriormente, inmediatamente en el siglo XVI, Hernán Cortés y todos los sucesores legan a la Nueva España sin hacer distingos raciales ni de ningún tipo, pues es otra de las cuestiones que a mí personalmente, y supongo que a muchos de ustedes, me hace sentirme conforme con lo que pasó allí, me hace sentirme contento, me hace sentirme bien con mi pasado, con mi pasado histórico. Les ha hablado ya nuestra directora de esta serie de cuestiones. En las relaciones de España con las Indias occidentales, estaban dirigidas por la Casa de Contratación de Indias,
de la que saben muchos, y desde luego nuestro secretario ha ganado un premio nacional con un libro en que otras cosas pues trata de ella. La formaron los reyes católicos, Fernando de Aragón, y luego ya en 1524 se consolidó. Esta casa dirigía las cuestiones políticas, las cuestiones religiosas y legislativas de las Indias. Pero se creó inmediatamente la Casa de Contratación a principios del siglo XVI, que es un ente burocrático que, por una parte, controla las flotas con las Indias, un ente hacendístico que cobra los impuestos para el monarca, pero un ente científico. Allá están el piloto mayor, el cosmógrafo mayor, la cátedra de cartografía. Es el lugar donde se enseña a los pilotos a navegar y el lugar donde hay los cosmógrafos sevillanos que han hecho cartas de navegación, pasan por la casa de contratación y les validan esa carta para que la puedan utilizar los pilotos. Hay pocas cartas de estas, pues porque fueron muy utilizadas y porque variaron las cartas de la escuela de Mallorca que se hacían sobre pergamino y que estaban muy ilustradas. En estas sevillanas empezaron ya a hacerse sobre papel, estaban mucho menos ilustradas y lo que se hacía en estas cartas es dar muchos detalles sobre la navegación. Se ponían latitudes, se ponían vientos, se indicaba la declinación de la brújula, se ponían dónde había corrientes. Eran elementos interesantes para los navegantes y muy utilizados, y muchos de ellos desaparecidos, aunque hay bastantes en el Archivo de Indias de Sevilla. Y también se escribieron aquí los primeros tratados de navegación. Les he puesto 3, el de Pedro Medina, el de Rodrigo Zamorano y el de García de Céspedes. El de Rodrigo Zamorano y el de García de Céspedes tienen una característica especialísima, y es que todo el estudio matemático cosmográfico está hecho según las ideas copernicanas, sin citar para nada a Copérnico. Es decir, ya están hechas para un mundo heliocéntrico, no para el mundo de Ptolomeo. Entonces son unos tratados modernísimos de navegación. Fernández Navarrete y posteriormente José María López Piñero dicen que todos los europeos aprendieron a navegar gracias a estos tratados españoles. ¿Importan los tratados de navegación portugueses? También, pero la navegación portuguesa era por la costa y esta era una navegación más conocida. Estos son los primeros tratados de navegación transatlántica. Les he puesto una serie de mapas, pero solo para hacer una pequeñísima cata. El mapa de Juan de la Cosa, que es de la escuela sevillana, pero que tiene que ver todavía en los aspectos, digamos, de ilustración con los mapas mallorquines. Están muy bien ilustrados, etc. El primero que puso una parte de América fue el mapa universal de Contarini y Rossellini, y el que le dio el nombre de América fue Martín Walsmüller, que era un cartógrafo centroeuropeo prácticamente desconocido y que le dio el nombre de América en homenaje a Américo Vespucci. Él pensó y escribió así que Colón no sabía que había descubierto un nuevo continente y, sin embargo, Américo Vespucci había escrito del mundo nuevo y, por lo tanto, puso el nombre de América
a lo que hoy conocemos como América. El mismo Martin Weissmuller al final de su vida dijo que se había equivocado. Lo que sucede es que ya esa equivocación había corrido por todos los cartógrafos y el continente se siguió llamando América. Tuvieron mucha importancia en la difusión de ese nombre los dos grandes cartógrafos flamencos, que son Ortell y Mercator, y que gracias a Benito Arias Montano tuvieron una estrecha relación con Felipe II. El atlas de Mercator está en el Escorial. Aparte de hacer un atlas, Mercator ya saben que hizo una proyección que se sigue utilizando ahora para navegar, en la que intentaba conseguir que las navegaciones sobre la carta fueran en línea recta. Juan Alonso es un cosmógrafo canario que inventó un sextante mediante el cual hubo muchos instrumentos de navegación que hacían en la casa de contratación y se preocupó de estudiarlos todos ellos Juan de Herrera, el mismo que hizo el Escorial, que fue el ingeniero favorito de Felipe II. Entonces hizo un sextante y también un reloj náutico. El problema, les ha explicado también la señora directora, es que la latitud era muy fácil de determinar, es decir, la distancia con respecto al Ecuador, y se determinaba desde antiguo, desde la Edad Media, por medio del astrolabio, del sextante, calculando o bien la altura del Sol o bien fijándose en alguna constelación fija, que podía ser, que es la estrella polar o que es la estrella del sur, dependiendo de qué hemisferio estés. La latitud era complicadísimo, porque la latitud primero había que determinar un meridiano como punto cero y después había que calcular el tiempo que se tardaba en avistar un determinado fenómeno celeste en la hora exacta del lugar donde estabas. Y luego, por medio de unos cálculos, se obtenía la latitud. Este primer reloj no sirvió para nada. El mismo Herrera hizo una segunda expedición para intentar determinar la latitud, no se consiguió y hasta el siglo XVIII no se establecieron con certeza las latitudes debido a un relojero que hizo un reloj magnífico, un relojero inglés. Otra de las cosas que hicieron los españoles, que comenzó Hernán Cortés y que se siguió a lo largo del siglo XVI, se perdió un poco durante el XVII y se recobró con extraordinaria fuerza en el siglo XVIII, fue el estudio de la naturaleza hispanoamericana. Ahí les he puesto las ordenanzas para la construcción del libro de las descripciones de Indias de Juan de Obando. ¿Qué hizo Juan de Obando? Pues lo que hizo es mandar una serie de peticiones a todas las autoridades americanas para que le dieran datos sobre los lugares que gobernaban. Es muy parecido a las descripciones de España que se hicieron en tiempo de Felipe II. Estas descripciones también se hacía ese interrogatorio a todos los viajeros que venían a España, se conservaron, pero no se estudiaron. Entre otras razones, pues porque era muy dificultoso en aquel tiempo hacer un estudio pormenorizado de estas cuestiones. Se han estudiado en el siglo XX por parte de historiadores de la ciencia, pero no tuvieron gran utilidad práctica, sobre todo porque en el siglo XVIII hubo que empezar casi de cero. Los viajes de exploración también dieron
numerosas informaciones sobre la naturaleza americana. Y entre los exploradores los hay por lo menos de 3 tipos. En primer lugar, están todos aquellos que viajaron a América que no tenían ninguna formación científica, que eran la mayoría. Después hay algún explorador que viajó y tenía formación científica, fundamentalmente 2 médicos, y en tercer lugar están los que nunca viajaron a América, pero difundieron y conocieron las especies americanas. Entre los primeros, pues el primero de todos, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que en sus cartas pues se muestra maravillado, se muestra por una parte no muy contento con lo que ha visto, pero sí maravillado con la naturaleza. Y después, pues los que todos ustedes conocen, el padre Acosta, su Historia Natural y Moral de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, que publica el Sumario de la Natural General Historia de las Indias y que no publica la Historia General de Indias, que se acaba de publicar en esta casa en el siglo XIX. Vamos viendo que las publicaciones no son muchas, se publican los sumarios, pero no se publica la obra entera. En el caso de Fernández de Oviedo tiene mucha importancia porque describe la naturaleza americana en toda su extensión. Describe la flora, la fauna, la gea, describen cuestiones de tipo antropológico, pero donde están verdaderamente descritas y publicadas es en la Historia Natural, que no se publicó en su momento. Fray Bernardino de Sahagún hace prácticamente lo mismo, pero sigue para su descripción un modelo medieval y sus textos quedan inéditos. Hoy en día es una de las principales fuentes para el estudio de la naturaleza americana. Hernán Cortés, sus cartas de relación, que no tienen más de 3 alusiones a la ciencia que intentaré poner de manifiesto a continuación. Francisco López de Gómara ya les han dicho que tuvo grandes problemas con la publicación de su texto porque se le acusaba de que Bernal Díaz del Castillo, sobre todo, que es un texto maravilloso, pero en el que se habla poco de cuestiones de la naturaleza, le acusaba de que no podía escribir de Nueva España si nunca había viajado allí. Y Pedro Mártir de Anglería, que tampoco estuvo en América, pero que fue muy conocido porque escribió su texto como un erudito y su texto en latín. Ven ustedes 2 cosas curiosas. Primero, hay pocos textos publicados. Segundo, hay muchos textos que quedan manuscritos. Esto pasa con los textos de Indias y con casi todos los textos científicos españoles durante el Siglo de Oro y más con los textos que tienen que ver con América. Pueden entonces ustedes decir, hubo una falta de interés hacia la ciencia, en absoluto. Lo mismo que les decía ayer el profesor Lucena, que las cartas de Hernán Cortés habían tenido problemas religiosos, los textos científicos tuvieron problemas políticos. No se quería que se conociera el Nuevo Mundo. Y dicen, ¿y en qué se basa usted? Pues en los textos que he encontrado en el archivo de Valencia de Don Juan. Es decir, en donde se dice, tal texto no debe ser publicado. Entonces fue una cuestión política. ¿Por qué? Pues porque sabían la gran expectación que había suscitado el Nuevo Mundo y no querían que otras potencias que no fueran España interviniesen en su comercio, cosa que no se consiguió, evidentemente, ¿no? Pero debido a eso, pues hubo textos que hubieran sido muy interesantes para la ciencia en su momento, que se han quedado en textos importantísimos para la historia, pero no para la ciencia.
entre los naturalistas con formación científica está Álvarez Chanca, que fue el médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, y sobre todo Francisco Hernández. Francisco Hernández era un protomédico de Felipe II. Y Felipe II decidió que hiciera una expedición a la Nueva España. Es la primera expedición científica española. Y dijo que hiciera una expedición a Nueva España fundamentalmente para recoger medicamentos. ¿Por qué Felipe II mandó a una persona a la Nueva España a recoger medicamentos? Porque fue uno de los reyes terriblemente enfermos que hubo en la monarquía austriaca. Hizo todo lo posible para recopilar medicamentos alquímicos y pensaba que podía haber también medicamentos importantes en la Nueva España. ¿Por qué lo pensaba? Por una carta de Hernán Cortés. Hernán Cortés había dicho: mandadme lo que queráis de España a la Nueva España, pero no me mandéis médicos. Tenemos suficientes médicos y tenemos suficientes medicamentos. Luego veremos también por qué decía esto. Entonces mandó a Francisco Hernández. Francisco Hernández tuvo la osadía, que no se le ocurre a nadie, de no hacerle caso a Felipe II. Y en vez de recoger solo medicamentos, hizo una recopilación de la historia natural mexicana, de todo. Es decir, otra vez de la flora, la gea, la fauna y antropológica. Y la hizo en español, pero poniendo todos los nombres también en náhuatl. Es decir, hizo un trabajo absolutamente espléndido. Felipe II le pidió con insistencia que mandara sus trabajos. Francisco Hernández no le hizo ningún caso, cosa terrorífica. Entre otras cosas porque era peligroso mandar los trabajos por barco, los podían coger, etc. Y luego vino él a España, pasados un montón de años, 6 años exactamente, y se presentó en el Escorial ante Felipe II, le presentó un manuscrito maravilloso junto a algunas plantas, algunas semillas y un montón de láminas que se inicia la temporada de las láminas botánicas y zoológicas maravillosas que por una parte son ilustrativas de la ciencia, pero por otra parte son también obras de arte. ¿Qué hizo Felipe II? Pues lo encuadernó en vitela azul y lo colocó en la biblioteca del Escorial, donde en el siglo XVII cayó un rayo y se quemó. Entonces fue una cosa verdaderamente penosa, pero no del todo desgraciada, porque Francisco Hernández había tenido varias cautelas, había dejado una copia en la Nueva España y había otra copia también en España. Felipe II contrató a otro médico, Nardo Antonio Recci, que es un personaje de película, casi todos estos personajes son de película, que lo contrató para ser el encargado de la alquimia y de los jardines de simples. Y le dijo que entre el texto de Francisco Hernández extrajera los medicamentos, y así lo hizo. Y lo hizo muy rápidamente y se quiso publicar y no se publicó. Entonces Nardo Antonio Recci marchó a Italia, era de la Academia de los Linces, y en la Academia de los Linces lo publicó Jacobo Moscardi con el nombre de De Rerum Medicarum Nove Hispania Thesaurus. La primera publicación sobre los medicamentos es italiana. También en Nueva España, no sé si a cargo de una editora femenina, se publicó los 4 libros de la naturaleza y virtudes de los árboles de Francisco Jiménez.
que era un texto hecho sobre Francisco Hernández, pero lo fundamental del texto de Francisco Hernández, es decir, su original, desapareció. Afortunadamente, no desaparecieron todas sus ilustraciones, que son esa belleza que tienen ustedes ahí. No desaparecieron porque unas cuantas las colocó Felipe II al lado del lugar donde duerme. Si ustedes conocen el Escorial, donde dormía el rey Prudente, si miran al altar a mano derecha hay una galería que en la actualidad la han llenado de mapas, afortunadamente, porque estaba llena de mapas, y al lado de esos mapas había algunas de estas cosas. Ya saben ustedes que Felipe II, a partir de la anexión de Portugal, se convirtió en el monarca mejor informado cartográficamente y le encantaba tener sus mapas y estas exquisiteces pictóricas, evidentemente hechas por nativos. ¿Por qué tenemos recuerdo de esto? Porque el rey Prudente se lo regaló a Honorato Pomar, a un médico valenciano, y por eso han llegado hasta nosotros, por eso no se quemaron. Pero ven ustedes que esa primera expedición científica es una expedición cuando menos novelesca. ¿Cuándo se publicó las obras completas de Francisco Hernández? Pues se publicaron en 1960 y las publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, porque para ellos es un extraordinario orgullo tener toda su fauna, su flora, etc. ¿Tuvieron los españoles algo que ver en esto? Pues claro, los publicó Germán Somolino de Ardois. Germán Somolino de Ardois es un historiador de la medicina, un médico exiliado español. Es decir, que en cierta manera, bueno, pues se cerró el círculo. Pero ven ustedes también por qué en algunas ocasiones se dice es que no había ciencia durante el siglo XVI. Claro que había, importantísima. Lo que pasa es que hubo muchas dificultades debido a los propios viajes y a las imposiciones religiosas y a las imposiciones políticas para que eso se conociera. Pero no solo es que hubo mucho, es que el nuevo mundo era un mundo absolutamente desconocido. Y entonces, a partir de ese momento, cambió absolutamente la visión de la ciencia y sin el nuevo mundo, pues no habríamos tenido los primeros textos de ecografía ni los primeros textos darwinianos. Y hubo un montón de españoles dedicados a conocer aquellos parajes para intentar, entre otras cosas, evidentemente, explotarlos. Nicolás Monardes es el tercer tipo de médicos, de conocedores del mundo americano. Y el mundo americano se conoció fundamentalmente por la obra de este hombre. Este hombre, ustedes leerán sistemáticamente que era fundamentalmente un investigador. Sin dejar de ser un investigador, este hombre era fundamentalmente un comerciante. Era un médico galenista. Galenista quiere decir que lo que intentaba es recuperar las teorías de Galeno en el siglo XVI en su pureza absoluta, y todos los médicos galenistas eran contrarios de los remedios americanos porque los griegos no los habían conocido. Los textos griegos y los medicamentos estaban en el Dioscórides. Dioscórides era un seguidor de las legiones romanas y por lo tanto no tenía noticia de América. Pero en un determinado momento tuvo la oportunidad de hacer negocio con las drogas americanas y se dedicó a esto. Y su libro, que es este,
2 libros, el uno que trata de todas las naturalezas que traen de nuestras Indias occidentales, a mí personalmente me parece el libro de un droguero, no el libro de un investigador. Lo que no es quitarle ni un átomo de mérito. Es decir, hay un droguero francés de finales del siglo XVII, principios del XVIII, que se llama Pierre Pomé, que es un libro esencial. El libro de Nicolás Monardes también es esencial. ¿Qué hacía Monardes? Pues importaba remedios americanos y exportaba a América telas y esclavos. Es decir, a mí el negocio esclavista era una cosa normal en esa monarquía compleja en el que había un reino, el de Portugal, que se dedicaba a la esclavitud. Era normal, pero tampoco era una cosa excesivamente bien vista. Entonces, para mí, me parece muy claro que este hombre era un comerciante, fundamentalmente. Y también estoy casi seguro de que era un comerciante, porque en su traducción italiana aparecen textos diciendo en qué farmacias se pueden encontrar los medicamentos mexicanos. Como pueden ustedes suponer, bueno, ahí les tengo que avanzar un poco porque si no, no voy a llegar al final, ¿no? ¿Qué cosas introdujo Nicolás Monardes que a ustedes les pueden llamar mucho la atención? Pues la fundamental de todas fueron 2, el guayaco y el tabaco. El guayaco es un sudorífico, una cosa que yo ahora no necesitaría en absoluto, que se utilizaba fundamentalmente por los indígenas contra la sífilis. Y es una cosa llamativa porque la sífilis lo produce el Treponema pallidum, que es un bichito, es decir, es una bacteria, perdón por lo del bichito, una bacteria que es termolábil, es decir, que muere si la temperatura se eleva. Y el guayaco es un sudorífico, es decir, que iban encaminados, pero no se eleva la temperatura tanto como para matar. Es decir, se utilizaba, estaban bien encaminados, pero no tenía utilidad. Y otra cosa que ven ustedes ahí es el tabaco. El tabaco, que como supongo que todos ustedes saben, es el medicamento esencial en el siglo XVI contra todas las enfermedades de pulmón. Evidentemente. Dice, ¿por qué? Porque todos los que fumamos estornudamos. Y entonces yo ya no fumo, pero vamos, sigo diciendo todos los que fumamos. Y se consideraba que desopilaba los pulmones. Entonces el tabaco se consideraba buenísimo, exceptuando en 2 casos para los militares, porque decían que anulaba el esperma, y los militares necesitaban mucho esperma. Decía que era muy bueno para los clérigos, porque también lo disminuía, ¿no? Pero en todos los demás casos se aconsejaba mucho el tabaco, aunque los moralistas decían que no era de buenos cristianos ir por el mundo echando humo por la boca. Esos fueron los primeros problemas que tuvo el tabaco. Pero vuelvo a decir, se inició como medicamento. Otra cosa que ven ustedes ahí, que es lo que se buscó en las Indias. Se buscaron las cosas raras. El dragón. Saben ustedes que San Isidoro de Sevilla llenó el mundo de dragones, porque la primera serpiente era el dragón. Y en todas las boticas había sangre de dragón, entonces la gente acababa verdaderamente sorprendida. Decía, existen dragones, pero no existían. La sangre de dragón es la resina del draco canadensis. Y entonces él dijo que había unas pequeñas frutitos en América donde se veían dragones. ¿Sí? Que sí, que existían dragones. En fin, buscaban todos, ya saben ustedes, las expediciones que se hicieron a la búsqueda del dorado, las expediciones que se hicieron para buscar la tierra de la canela, las expediciones... No hay canela en América, Se hicieron múltiples expediciones, las expediciones que se hicieron
para buscar la fuente de la eterna juventud, para buscar el paraíso, etc. El paraíso porque se suponía que era la antitierra, y podía haber estado allá el paraíso. Una cosa llamativa es que uno de los hijos de los Fugger estuvo en Sevilla acompañado por un botánico que es Jacques Leclis. No se sabe si tuvo relación o no tuvo relación con Nicolás Monardes, pero sí que él publicó este texto, Plantas exóticas en 10 libros, en donde daba noticia de muchas plantas americanas. Y hay una cosa curiosísima. Los Fugger monopolizaron el guayaco. Tenían el monopolio, que es el medicamento que se utilizaba contra la sífilis. Sifilíticos hubo demasiados y fue una enfermedad gravísima. Pero en el siglo XVI apareció un personaje que se llamaba Paracelso, que llamaba a todos los médicos que trataban la sífilis con guayaco los médicos de palo. ¿Y qué dijo? Hay que tratarlo con un veneno, quitado la toxicidad de ese veneno fuera del cuerpo mediante la alquimia, el mercurio. ¿Y qué pasa con los Fugger? Que también eran los que tenían el monopolio de las minas de mercurio. Nos encontramos los primeros monopolizadores de fármacos en el siglo XVI, una cosa que a uno le deja un poquito sorprendido. Ahí les digo, pues no quiero seguir en este camino, pero sí una de los carteles, ¿no? El español afligido por el mal de Nápoles. Ya saben ustedes que la sífilis se llamó en principio mal de bubas, después Fracastoro escribió un poema dedicado a Sifilio, se llamó Sífilis, los españoles lo llamábamos el mal francés, los franceses el mal español. Entonces, como este texto es francés, pues el español afligido del mal de Nápoles. Del mal de Nápoles, ¿por qué? Porque Gonzalo Fernández de Oviedo tuvo que parar en la guerra de Italia el sitio de Nápoles, porque las tropas estaban todas aquejadas de sífilis. Y al levantar el sitio, las tropas salieron y, como buenos soldados, transmitieron la sífilis por toda Europa. Ese fue uno de las enfermedades de contacto, que no fue menor, fue durante 4 siglos se tuvo aquí. Ahí les hago una serie de inicios para el comercio que los ha estudiado muy bien José María López Piñero y en los que yo no me voy a extender, pero sí que hubo intentos de comercializar las drogas americanas y los productos americanos que no se llevaron a efecto con interés para ninguna de las dos partes. Otra cosa que quiero explicarles muy brevemente es la influencia de los españoles en la minería. Todos ustedes o todos nosotros hemos oído siempre que lo único que se buscaba allá era el oro y la plata. Ya han visto que no. Es decir, que se hizo un estudio de la naturaleza americana. Les han dicho el otro día que se intentaron hacer ciudades a imagen y semejanza de las ciudades romanas. Se les ha dicho que hubo una labor importantísima de tipo legislativo. Les he repetido hoy yo que las leyes de Indias no permitían la esclavitud y una serie de cosas. Es decir, hubo mucho interés por el conocimiento de aquellas tierras y hubo mucho interés también, como es lógico, en la explotación de las minas de oro y sobre todo de plata. Cuando llegaron los españoles a América, recibieron una serie de presentes de los indígenas
en oro y plata, pero las minas estaban intocadas. El problema de muchas minas, sobre todo de minas mexicanas, es que eran pobres en plata y la explotación era complicada. La explotación, muy rápidamente, de las minas argentíferas en todo el mundo se hacía mezclando la plata con minerales de plomo para bajar el punto de fusión. Se hacía una aleación, para lo cual se necesitaba muchísima energía, es decir, se necesitaba mucha leña y se necesitaba también unos fuelles constantemente funcionando, es decir, energía hidráulica. Después de esta aleación se procedía a evacuar el plomo y quedaba solo la plata. ¿Qué sucedía con eso? Pues que alrededor de las minas había una despoblación, un desastre ecológico absoluto. Y que a medida que se iban quedando sin leña, cada vez era más caro, porque había que traer la leña de más lejos. ¿Qué sucedió en América? Que en 1553, este señor, que seguramente ninguno de los presentes, todos gente tremendamente instruida, conocen de nada, que es Bartolomé Medina, inventó el método del patio. El método del patio era un método empírico, es uno de los grandes tecnólogos de todos los tiempos, pero con un método empírico, que es un método empírico para beneficiar la plata. Y para beneficiar la plata por medio del mercurio. ¿Por qué se llama método del patio o de las eras? Por eso que ven ahí. Lo primero que había que hacer es coger el mineral de plata, casi pulverizarlo, y juntarlo con sal durante mucho tiempo. Después se le echaba agua y se le añadía sulfatos de cobre o sulfatos de plomo. Y posteriormente, a ojo, se añadía mercurio. Después se lavaban las lamas, se juntaba el mercurio con la plata, se hacía que el mercurio se evaporase y quedaba la pilla de plata. Y de esta manera llamativa, pues las minas de plata americanas, que fueron lo fundamental que se importó a España y sobre todo a toda Europa, resultaron extraordinariamente rentables. El método antiguo requería personal, energía y dinero. Este método solo requería tiempo y mucho personal. Era lento, pero eso tampoco tenía mucha importancia. ¿Con qué ventaja añadida? Pues que si el rey cobraba el quinto de la plata, también cobraba el quinto del mercurio. Es decir, era una cosa fastuosa desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico. A Bartolomé Medina, igual que a todos los descubridores quitando tal vez a Antonio de Ulloa, a todos los descubridores de elementos químicos españoles, el desconocimiento sobre ellos es absoluto. Es decir, nadie los conoce. La tecnología llegó a ser tan importante que además de las cecas que hubo en España, pues hubo varias cecas en Hispanoamérica, en México, Santo Domingo, Lima, Potosí, en La Plata. Las cecas, es decir, las fábricas para preparar monedas, la primera que se implantó en España, se quiso establecer en Madrid. Y como ustedes pueden suponer, no pudo establecerse porque se necesitaba energía hidráulica. Y nuestro Manzanares, pues, no es un río excesivamente caudaloso ni en invierno ni en verano. Se estableció en Segovia y se trajo toda la tecnología y todos los técnicos desde el Tirol. Quiere decir que era alta tecnología de la época. Pues esa alta tecnología de la época estaba en Hispanoamérica.
tengo que elegir, y solo les voy a hacer 2 pinceladas. Tal vez el problema que yo tengo siempre que preparo una conferencia es que no sé medir bien los tiempos. Pero la globalización, que decíamos el otro día, que empezó por la extensión de la frontera hasta los límites de América, también se estableció en cuanto al intercambio de productos. Intercambio de productos que casi ninguno de nosotros tiene en consideración que son fundamentales para nuestra vida actual. Ahí tienen ustedes el cacao, en primer lugar. Dicen, bueno, no es muy importante, el chocolate, en fin, fue más importante en épocas anteriores. El café es un préstamo a América, que nosotros habíamos recibido de los árabes. Aquí tienen ustedes prácticamente toda la dieta mediterránea. Cuando les dicen a ustedes, nuestros muy queridos médicos, debemos de seguir la maravillosa dieta mediterránea, pues pregunten ustedes, ¿antes o después del descubrimiento de América? Porque si es antes del descubrimiento de América, nos vemos comiendo bledos. Y, en fin, sería... Es decir, la patata que todos decimos, qué tontería, la patata ha sido fundamental para la alimentación de los pobres de todas las naciones europeas, sino que se lo pregunten a los irlandeses. El tomate, los pimientos, las guindillas. Evidentemente, lo que sucede es que tal vez, aparte de la falta de propaganda, no supimos. Y además a lo mejor no era posible estancarlo. Aquí se estancó el tabaco, no se estancó ni la quina. Y no se estancó la quina porque en el siglo XVIII Celestino Mutis, la quina era el único medicamento que había contra el paludismo y contra las fiebres. Celestino Mutis escribió a Carlos III diciéndole, un rey católico como usted no puede monopolizar un medicamento tan útil para la humanidad. Y Carlos III no lo monopolizó. Es decir, el tabaco sí, pero la quina no. Y ninguna de estas cuestiones. La patata, pues todos pensamos en Parmentier, que fue el francés que la hizo, pero no pensamos que fue un producto absolutamente español. Entre los que les llevamos nosotros, pues la caña de azúcar, que tampoco pensamos que es una cosa de origen árabe, el arroz, que tampoco... Y hoy en día, pues, forma parte fundamental de su dieta. Toda la cabaña americana es española. ¿Qué quiere decir toda la cabaña? Caballos, cabras, ovejas, asnos. Hay un libro precioso que acaban de publicar ahora que se llama El regalo que hizo Carlos III al presidente Washington, que lo ha publicado 12 Calles, hago propaganda con toda tranquilidad. Y es un asno que llevaron 2 asnos, pero solo llegó uno, para conseguir las mulas. Las mulas del ejército americano eran mulas españolas, con el debido respeto. Es decir, prácticamente toda la cabaña también es cosa española. Y por fin está la atención sanitaria. Decía Hernán Cortés, no me manden médicos. ¿Por qué no quería médicos? Porque los médicos mexicanos que tenían eran curanderos, que tenían una bajísima consideración social, tenían un alto conocimiento empírico de lo que hacían. Y en Europa, el pensamiento lógico-científico había hecho que los médicos ya se desligaran del empirismo. Quiere decir, el paradigma galénico era falso. Y por lo tanto, la terapéutica no servía para nada, la tecnología. En cambio, el empirismo sí. Pero si no hubiera sido por el conocimiento científico-lógico, nunca podríamos tener la medicación que ahora tenemos. Es decir, se produce esa paradoja. En principio, al separarte del empirismo, las cosas no funcionan,
Pero cuando vas evolucionando en la investigación, las cosas no es que funcionen, sino funcionan maravillosamente bien. Todos ustedes saben la crítica violentísima que hay de todas las artes de curar durante el siglo de oro, porque la tecnología no funcionaba. Bien, pues el primer hospital, se lo dijo el profesor, el doctor Krause el otro día, el primer hospital de México lo organiza Hernán Cortés. Es el Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, conocido ahora como el Hospital de Jesús Nazareno. Y a continuación, ven ustedes la cantidad de hospitales que se abren en México. Les hablaba al principio de dignidad humana y de compasión, de las dos cosas inherentes al establecimiento del catolicismo primitivo. Ahí lo tienen reflejado. Y hospitales ¿de qué? De todo. ¿Hospitales para quién? Para todos, también para los indígenas. Uno de ellos tiene un especial interés porque se estableció en Oastepec. Y Oastepec es uno de los lugares que cita Hernán Cortés en sus cartas. Era un lugar salutífero que Montezuma había utilizado para poner, había aguas mineromedicinales y él había puesto ahí también algún parque zoológico, algún jardín botánico y algún parque de curiosidades entre los cuales había seres humanos. Había personas deformes, etc. Pues ahí puso uno de los hospitales. Una de las cosas impresionantes de lo que hicieron, lo que hizo Hernán Cortés, lo que hicieron los franciscanos fue el Colegio de Tlatelolco de Medicina. El Colegio de Tlatelolco se originó en 1535 y estaba destinado a que los hijos de los principales, decían, indígenas, llegaran al sacerdocio. Después les pareció que aquello del sacerdocio era demasiado y entonces se hizo un colegio para enseñar a estos principales la medicina europea, con lo cual se consiguió una fusión absoluta entre el empirismo, el conocimiento de las plantas mexicanas, que continúa hasta la actualidad. En la actualidad en México hay una farmacopea herbaria y la medicina y la ciencia griega, la ciencia europea. El primero fue impulsado por Bernardino de Sahagún y después se retiraron los franciscanos y dejaron que fueran los propios indígenas los que lo dirigieran. Y ahí hubo dos indígenas, Martín Cruz y Juan Badiano, que publicaron este Códice Badiano, este maravilloso códice en donde se explican todos los remedios mexicanos, pero también se dan nociones de la ciencia en ese momento europea. El historiador mexicano, gran amigo mío y de alguno de aquí, Elías Trabulsi, que publicó el Colegio de Tlatelolco, dice que el problema de este colegio es que duró poco tiempo. Pues claro que duró poco tiempo, porque se creó la Universidad de México. Y en la Universidad de México había una facultad de medicina. Aquí lo tienen ustedes, la imprenta en 1539, la universidad en 1553. Entonces, tener dos facultades de medicina parece exagerado. Otra de las cosas, y con esto acabo ya absolutamente, que intercambiamos fueron las enfermedades. Nosotros a los indígenas les transmitimos que sepamos el sarampión, la viruela y váyase usted a saber qué otras cosas. Porque hay muchos virus que sabemos pues que una persona se constipaba, empezaba a sangrar
y se moría. Pues no sabemos qué era. Una fiebre hemorrágica, pero vamos, de eso hay mucho en la historia de la medicina, que no se sabe, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hubo una mortandad extrema por culpa del sarampión y de la viruela. Y nosotros nos trajimos, aunque no sabemos con certeza si la sífilis había estado antes en Europa o no, lo cierto es que en el siglo XVI ya no había problemas de sífilis, lo trajimos, se tardó 4 siglos en erradicar la sífilis. Es decir, hasta que no apareció la penicilina con Fleming, pues no hubo manera de erradicar la sífilis. Pero hemos puesto también, se pone muy a menudo el énfasis en los problemas que hubo con la separación, la independencia americana, las últimas batallas que se dieron entre españoles y americanos. Pero decía Diego Gracia, y yo, es una cosa, hoy voy a acabar absolutamente con toda la academia, lo veo venir, o sea, es una cosa que me gusta coger como si fuera propia, que hubo una manera maravillosa de despedirse de América, y fue la expedición de la vacuna. La expedición de la vacuna, que todos mis compañeros académicos la conocen mejor que yo, porque Gonzalo Anes le tenía mucho cariño. Bueno, la expedición filantrópica de la vacuna fue una cosa hecha por el ejército español, es decir, la hicieron 2 militares, Francisco Javier Balmis y José Salvani, que siempre nos olvidamos de él, pero que murió vacunando en América, en la que por primera vez se intentó vacunar a todo lo que habían sido colonias españolas. Entonces, dense cuenta ustedes que transmitimos una enfermedad, y esa enfermedad que empezamos a vacunar, yo digo que empezamos, me siento partícipe de estos héroes de la colonización, también los españoles hoy en día es la primera enfermedad erradicada. Bueno, pues eso es lo que hay. Muchísimas otras cosas que no les he dicho. Esta es una cuestión del siglo XVIII, no del siglo XVI, pero este es uno de los elementos que los españoles podemos tener en nuestra historia para sentirnos orgullosos de ella. Es decir, la transmisión de la cultura europea a América, y dentro de esa cultura la transmisión de la ciencia española a América, sin la cual seguramente no habría sido posible su independencia. Y esto es todo. Muchísimas gracias.